Muy bien, iglesia. El mensaje de hoy se titula Sal de la cueva. Sal de esa cueva. Y tú decís, pues ¿cuándo me metí en una cueva? Bueno, déjame avanzar en el tema. Y hablando de cuevas, quiero decirte que en la vida existen osos que en tiempos de invierno se meten en las cuevas. No sé si tú sabías esto, se meten en las cuevas, pero a mí lo que me sorprendió es que ellos se meten en las cuevas y pueden durar de 3 a 6 meses internados en ese lugar, sin comer, sin beber, duran todo ese numeral de tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se anticipan en otoño para comer alimento suficiente, para tener grasa suficiente en su cuerpo y entonces tener la energía para durar todo ese tiempo en esas cuevas. Y ellos logran salir de esos lugares por 2 razones. Una, cuando perciben que hay alguna amenaza, que hay peligro, y entonces ellos salen. O llegan a salir también cuando ven los rayos del sol. Entonces es una señal para ellos que el invierno ya pasó y tienen que salir ya de esas guaridas que ellos tienen. Y los seres humanos, también nosotros, iglesia, como seres humanos a veces nos metemos en cuevas. No cuevas físicas, sino cuevas emocionales. Cuando nosotros pasamos por algún dolor, cuando pasamos por alguna tristeza, cuando pasamos por algún desánimo o alguna carga emocional, sin duda alguna nos refugiamos en cuevas tratando de huir de situaciones difíciles y complicadas en la vida. Y aunque a veces vemos que el sol ya salió, que está radiante y que podemos ya salir de esas cuevas, nos resistimos a salir porque nos sentimos cómodos, pensamos que estamos seguros en ese lugar. Pero yo te quiero decir, iglesia, que el lugar más seguro es estar en la presencia de Dios, no en una cueva. El lugar más seguro es estar cerca de Dios, cerca de su palabra y cerca de sus promesas. Y hoy te quiero hablar precisamente de un gran hombre de Dios que aparece en la Escritura. Un hombre que, siendo lleno del Espíritu Santo, que teniendo un gran ministerio de profeta, que siendo un hombre tan y tan espiritual, respaldado por Dios, en un momento de su vida, por tristeza, por depresión, huyó y se metió en una cueva. Te estoy hablando del profeta Elías. Uno de los personajes que nosotros podemos encontrar en la Escritura, que es considerado muy notable, muy importante. Pero este hombre, a pesar de que tenía el respaldo de Dios, en una ocasión sintió miedo, sintió temor y fue a caer en una cueva. Y si nosotros nos vamos a la historia de este hombre, él hizo milagros, sorprendentes. Si tú recuerdas, en la Biblia se nos habla de la historia de la viuda de Sarepta, esta mujer que en medio de la sequía, de la escasez, ya no tenía alimento en su casa. Dice que había un poco de harina y un poco de aceite, y le dijo a su hijo: voy a preparar un pan y es lo último que tenemos y ya vamos a dejarnos morir porque ya no hay más. Pero cuando este profeta de Dios llegó a la casa de esta viuda, todo cambió. Él dijo: prepárame primero a mí de comer y después te prometo que la harina, que el aceite no va a escasear. Tú vas a tener. Y así se cumplió la palabra. Esta viuda tuvo suficiente hasta que llegó el fin de esa sequía. Grandes milagros.
Recuerdo también cuando a la viuda se le murió su hijo y fue a buscar al profeta Elías, y él fue y resucitó a su hijo. Entonces, ¿qué podemos decir de Elías? Un hombre con una fe extraordinaria. Un hombre que cuando oraba, mira, dice que oró fervientemente y dejó de llover por un buen de tiempo, 3 años y medio. Y luego nuevamente fue y oró y descendió la lluvia del cielo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Qué cosas extraordinarias pueden venir de parte de nuestro Dios? Iglesia, no estamos solos, Dios está con nosotros. Y fue un hombre, hablando un poquito más de historia de él, que enfrentó al rey Acab. Un rey que fue muy malo, ¿sabes por qué? Porque su esposa, una fenicia, su esposa, ella lo llevó, Jezabel lo llevó a adorar a dioses falsos. Qué importante es con quién nos casamos, jóvenes, que no te lleven a adorar lo que no es Dios, lo que es mentira. Y este hombre enfrentó al rey Acab y desafió a los profetas de Baal y los destruyó. Es una historia que aparece en la escritura. Y entonces podemos decir que Elías fue un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios. Pero también en el libro de Santiago, hablando sobre Elías, dice la escritura que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes, parecidas a las nuestras. Un hombre con fragilidad humana, un hombre con temores, un hombre con depresión, un hombre con miedo, un hombre con agotamiento físico y emocional, un hombre abrumado con sentimientos de desánimo, tristeza, ansiedad, depresión, preocupación, todas estas cosas, como nosotros también a veces tenemos en nuestra vida. Pero yo me pregunto, iglesia, ¿qué sucedió en la vida de este profeta para él en un tiempo decirle a Dios, quítame la vida? Imagínate por qué situaciones estaba pasando para decir, Señor, mejor quítame la vida. ¿Cómo este hombre, después de haber obtenido grandes victorias, de haber visto el respaldo de Dios, vino a caer en una fuerte angustia, en una fuerte depresión? Y te quiero llevar a esa historia que nos dice que el profeta Elías se enfrentó a los 450 Baales, profetas de Baal. Eran brujos de Baal. Ese momento donde Elías quiso demostrar delante de todo el pueblo que el rey de los ejércitos es el rey todopoderoso, es el único Dios grande y majestuoso en el cual tú y yo hoy en día creemos también. Y él confrontó a estos profetas para que en ese momento ellos pudieran orar y pudieran clamar a su Dios, y el Dios quisiera descender fuego del cielo. Entonces era la demostración de que era el verdadero Dios. Si recuerdas esta historia. Entonces los profetas de Baal empezaron a danzar, empezaron a clamar, pero nada sucedió, iglesia. Nada sucedió. Sin embargo, cuando Elías empezó a invocar al Dios de los ejércitos, a Jehová, dice que en ese momento fuego del cielo cayó sobre el altar, demostrando quién es el verdadero Dios. Tenemos al verdadero Dios, iglesia. Un Dios que está vivo, un Dios que es poderoso, un Dios que está en medio de su iglesia. Y ese día Elías pudo degollar a los profetas de Baal. Una gran victoria. Wow, increíble.
Pero ¿qué sucedió después? ¿Por qué vino esa crisis de miedo, esa crisis de tristeza, de depresión? Señor, mejor quítame la vida. ¿Qué sucedió? ¿Sabes por qué sucedió? Por una amenaza de Jezabel. Y nos vamos a la escritura. Primera de Reyes 19:2. Vamos a ver lo que dice la escritura en cuanto a esta historia. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, iglesia. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Primer punto que quiero compartirte, iglesia: cuidado con los mensajeros de Jezabel. Cuidado, iglesia, todos los días recibimos mensajes. Todos los días, el internet, las personas, lo que vemos, lo que se está moviendo. Todos los días recibimos mensajes, y algunos mensajes provienen de Dios, pero otros mensajes provienen del enemigo, del infierno, de Satanás, de la oscuridad. De ahí provienen. Y Elías recibió un mensaje del mismo infierno: de aquí a mañana, le dijo a esta mujer, el mensaje de Jezabel: de aquí a mañana te mato. Y el problema es que Elías lo creyó, lo escuchó y lo creyó, y ya se sintió muerto, derrotado. Por eso le vino esa crisis de ansiedad, esa crisis de depresión, esa crisis de tristeza, de preocupación. ¿Por qué? Porque olvidó las promesas de Dios por escuchar la voz engañosa de esta mujer llamada Jezabel. Iglesia, cuidado con los mensajes que recibimos. Todos los días estamos recibiendo mensajes. Tengamos mucho cuidado, tengamos discernimiento para saber si es la voz de Dios que estoy escuchando o es la voz del enemigo que me quiere desanimar, que me quiere tumbar, que me quiere hacer huir, que me quiere perturbar. Tenemos que tener sabiduría, porque hay mensajes que tenemos que desechar, hay mensajes que tenemos que tirar, hacer a un lado. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido? Yo he recibido de esos mensajes de extorsión, y algunas veces hay personas que los han recibido y los han creído y les han robado, y mucho, miles de pesos, porque creyeron en un falso mensaje. Cuidado, un mensaje equivocado que tú recibas como cierto te puede desviar del camino. Un mensaje erróneo te puede desviar del propósito de Dios, de lo que ya marcó el Señor, de tu destino profético. Un mal mensaje puede menguarte la fe. ¿Qué hago aquí en la iglesia? ¿A qué vengo? ¿Seguiré? ¿No seguiré? Puede robarte un mal mensaje tu ánimo, tu deseo de servir a Dios, tu deseo de seguir adelante, tu deseo de prosperar espiritualmente. Un mal deseo, un mal pensamiento, un mal mensaje puede desviar tu corazón hacia otras cosas. No creamos las mentiras del enemigo. Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Él es el padre de la mentira. Él es un asesino. Él dice la escritura que es homicida desde el principio. Cuidado, iglesia, aliento de vida. Cuidado. Él utiliza artimañas para generar en ti culpa, tristeza, depresión, duda, desánimo. Y te los manda una y otra vez. Te los mandó ayer, hoy también, y mañana nuevamente lo va a intentar. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer?
Santiago 4:7. Hay muchas respuestas, pero anote esta. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer? El diablo tendrá que huir de vosotros. No nosotros tendremos que huir, el diablo tendrá que huir de nosotros. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que proseguir, nosotros tenemos que hacer muchas cosas. El diablo es el que tiene que retroceder. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Por qué se enojó Jezabel contra Elías? Mira, primeramente porque ella perseguía a los profetas de Dios. Era un profeta, era un siervo, era un llamado. No lo quería, lo odiaba, lo quería ver muerto. ¿Por qué? Segundo caso, ¿por qué? Porque mató a los profetas de Baal, a quien esta mujer servía, adoraba. Ella era una sacerdotisa de Baal. Ahora, en nuestro tiempo, ¿por qué el diablo se enfurece contra los hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Por qué se enfurece? Porque somos imagen de Dios. Tú eres imagen de Dios. Porque le molesta tu vida consagrada a Dios. Porque le molesta que tú lo has recibido como Dios y Salvador. Porque estás aquí en su iglesia, porque le sirves, porque le adoras, porque lo has puesto en un lugar especial en tu vida. Por eso vienen esas cosas que quieren hacer que tú te vengas abajo. Cuidado con los mensajeros de Jezabel, cuidado. No crea las mentiras del enemigo, cree la verdad de Dios. La verdad de Dios está aquí. La verdad de Dios está en su palabra. La verdad de Dios es una persona que se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, iglesia. Estamos siguiendo al verdadero Jesús. Damos gracias entonces por los mensajeros de Dios, aquellos que traen la palabra de Dios, aquellos que andan compartiendo la palabra de Dios, aquellos que andan dando estudios en casa de la palabra de Dios, aquellos que se paran en este lugar para hablar al pueblo, traen palabra de Dios. Gracias por esos mensajeros, por la vida de cada uno de ellos. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. No hay mentira en este libro, iglesia, hay verdad. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Así que, iglesia, mucho cuidado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos atendiendo? Ahora hay mucha información, ahora estamos saturados de información, todos los días bombardeados con información en el celular principalmente. Tantas noticias, tantas cosas que ya no sabemos si son verdad o son mentiras. Si es inteligencia, dicen por ahí, artificial. Y nosotros decimos: ay, mira lo que está pasando. Inteligencia artificial, inventado. Y nos llenamos y nos saturamos de tantas cosas negativas que muchas veces nos desaniman. Vamos al segundo punto. Dios te fortalece. Primera de Reyes 19, seguimos con la historia de Elías. Primera de Reyes 19, 4 al 8. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, una plantita, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas.
wow, una torta, imagínate, y una vasija de agua, y comió y bebió, pero volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, ¿qué hizo? Lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Me encanta saber esto, iglesia. Dios se preocupa por nosotros. Dios se preocupó por Elías. Tanto le preocupó que le envió un ángel. ¿Cuántas veces no nos ha mandado un ángel a nosotros? ¿Cuántas veces no nos ha proveído? ¿Cuántas veces no nos ha levantado? ¿Cuántas veces no ha tenido bondad y misericordia con cada uno de nosotros? Todos los días, iglesia, podemos ver su misericordia, pero a veces no la vemos. ¿Sabes por qué no la vemos? Porque estamos dormidos, porque no tenemos fuerza, porque estamos completamente en otra órbita y no nos damos cuenta de las grandes bendiciones de Dios. Dios se preocupó tanto por Elías que envió a su ángel para ayudarle. Y a mí me encantó recordar que en otra ocasión le envió a Elías cuervos cuando había sequía, cuando no había que comer. Le envió alimento. Varón, ¿te imaginas esta bendición? Que estés sin alimento, pero de repente llegan los cuervos y te llevan comida y te llevan bebida. ¡Wow! Es lo que Dios puede hacer. Ese Dios grande y maravilloso que tenemos. Esto nos muestra que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, iglesia. Recuerdo que cuando estábamos en la pandemia, ¿verdad? Cuando todos estábamos pues confinados, ¿verdad? En casa. Recuerdo que con mi esposo nos veníamos, porque en ese entonces vivíamos aquí, y nos veníamos a este lugar, ¿verdad? A jugar un rato, porque ya no sabía uno ni qué hacer. Yo ya había pintado los palitos y no sé qué tanto en la casa, y ya no sabía ni qué hacer, qué pintar más. Y recuerdo que veníamos aquí y nos traíamos a jugar boli aquí en el estacionamiento. Y recuerdo que de repente vimos un pajarito, ¿verdad? Ahí que estaba en el nido, pero atrapado. Y me acuerdo que mi esposo agarró y dijo: ay, voy a ayudar a ese pajarito, y puso puso la escalera y se subió, y estaba atrapado entre su propio nido. Y mi esposo fue, ¿te acuerdas? Y lo ayudó y le quitó todo. Wow. Y yo me quedé: Señor, si tú envías hasta para ayudar a un pajarito, imagínate cómo no te puede ayudar a ti. Yo dije: Señor, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y así lo dice la Escritura: si Él cuida a las aves de los cielos y les provee y les da de comer y tienen suficiente, ¿cómo no? Si tú tienes más valor que un pajarito, que un ave. Ay, wow, gracias a Dios. Cuando una persona está enferma y deja de comer, ¿sabes? Eso es peligroso. Eso habla de que ya va a su etapa final, a su muerte. Cuando una persona está enferma pero está comiendo, se va a levantar, va a salir adelante. ¿Qué te quiero enseñar con esto, iglesia? Todos los días tenemos que comer. Todos los días comemos, ¿verdad? En la mañana, en la tarde y en la noche. Y algunos hasta comen 5 veces al día. Pero ¿qué hay de la palabra? ¿Cuánto estamos consumiendo de palabra? ¿Cuánto nos estamos alimentando de la palabra? Dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto nos estamos alimentando de sus promesas, de su verdad? Porque escuchamos mucha mentira, pero ¿cuánto nos estamos escuchando de su verdad? ¿Cuántos de sus promesas? ¿Cuánto? Tenemos que hacerlo todos los días, iglesia. Todos los días su palabra, no solamente en domingo, no solamente en miércoles, todos los días la palabra de Dios. El hombre necesita levantarse y alimentarse.
Y qué hermoso es que envió el ángel para que le llevara comida, para que le dijera: levántate, come, fortalécete. Eso es lo que hace el Señor. ¿Cuántas veces le tuvo que hablar el ángel a Elías? ¿Cuántas veces, iglesia? ¿Cuántas veces? 2 veces. Le habló la primera vez: levántate, come, y le dio comida. ¿Y qué? Se volvió a dormir. Y otra vez: levántate, come. 2 veces, 2 veces, imagínate. Pero ¿cuántas veces le habló Jezabel para deprimirlo? ¿Cuántas veces le habló Jezabel? 1 sola vez. Con 1 sola vez fue suficiente para echarlo a huir. Con 1 sola vez fue suficiente para asustarlo, para deprimirlo, para angustiarlo, para preocuparlo. 1 sola vez. ¿Sabes? Así trabaja el enemigo. A él nada más le cuesta trabajo 1 sola vez para decirte algo y para desanimarte. ¡Uy, qué triste! ¿Y cuántas veces el Señor, cuántos mensajes te tiene que traer a tu vida para que te levantes? A veces nos dice 1 vez y no la agarramos, 2 veces y no la agarramos, 3, 4, 5, 6, hasta la última. Ay, Señor, sí me voy a levantar y sí voy a hacer lo que tú quieres, voy a seguir en tu camino. Gracias a Dios que tenemos un Dios paciente. Gracias a Dios que tenemos un Dios que nos habla 1, 2, 3. Gracias, Señor, porque esos son los mensajes que nosotros tenemos que escuchar, los mensajes que vienen de Dios, los mensajes que nos dan esperanza, que nos dan vida, los mensajes que nos fortalecen, que nos ayudan a levantarnos. Entonces el ángel le dijo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Iglesia, yo te quiero decir: levántate, come, porque hay un largo camino todavía para ti. Todavía esto no ha terminado, todavía esto no es el fin. Hay muchas cosas que vienen por delante, hay muchas promesas todavía que ver por parte de Dios. Aún Dios no ha terminado contigo, ni con tu familia, ni con esa necesidad. Aún hay más. Todavía hay muchas cosas más sorprendentes que ver. Todavía hay muchas cosas que aprender, que descubrir, que alcanzar, que disfrutar. Todavía hay mucho más, iglesia. Vamos, no te puedes rendir, iglesia. No puedes tirar la toalla: ya no quiero más. No, vamos a seguir adelante porque Dios está de nuestro lado. Hay muchas cosas todavía que tú puedes conquistar en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu relación con Dios. Todavía hay más. Y el ángel que lo fortaleció. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias a Dios por esos ángeles que el Señor envía y que nos guardan y que nos protegen y que nos levantan y que nos ayudan a seguir adelante. Gracias también por esos ángeles. Yo puedo ver aquí muchos ángeles. Eres tú. Ese ángel eres tú. Porque Dios te usa muchas veces para llevar consuelo a una persona. Porque Dios te usa muchas veces para dar un abrazo, para dar una palabra, para orar por alguien, para invitar a alguien, para estar ahí al pendiente, para abrazar a alguien, para motivar a alguien. Tú eres un ángel de parte de Dios, iglesia. Tú lo eres. Gracias por tu vida. Sigue adelante, sigue siendo instrumento para bendecir a otros que necesitan ser levantados, que necesitan ser restaurados. Sigamos hacia el monte de Dios. Sigamos. Elías tomó fuerza, la segunda vez se levantó y empezó a caminar. Dice que 40 días y 40 noches. ¿Hacia dónde? No caminó hacia el mundo, caminó hacia el monte de Dios. Vamos a caminar hacia el monte de Dios, iglesia. Vamos a seguir adelante. Y si hay alguien que en el camino, alguien se cae, vamos a ayudarle a levantarse. ¿Qué te parece? Vamos a decir: vamos, si puedes.
Vamos, hay alguien que necesita una llamada, que tú le hagas una llamada. Hermano, ¿cómo estás? Ya no te he visto en la iglesia. ¿Qué está pasando? Hermano, vente a los jóvenes. Hermano, vente a las mujeres, a los varones. Vamos a echarle ganas juntos. Tercer punto en esta historia. ¿Qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:9. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Juan, ¿qué haces? ¿Qué haces, Lupita? ¿Qué haces, Tania, ahí? ¿Qué haces? No le dijo: ¿qué haces allá, Elías? Como si Dios estuviera en un lugar diferente al de Elías. ¿Qué haces allá? Como si lo estuviera viendo de lejos y le estuviera gritando: ¿qué haces allá? No, dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Esto nos demuestra, iglesia, que Dios estaba ahí en la cueva. Esto nos demuestra que Dios fue a buscar a Elías. Aunque nunca lo mandó a meterse a una cueva, aunque nunca lo mandó a esconderse, aunque nunca lo mandó a hacer lo que estaba haciendo, pero lo fue a buscar en la cueva. No solo bastó enviarle un ángel, sino Dios dijo: yo voy y ahí voy a estar presente con él. ¿Sabes por qué? Porque Dios reconoce nuestra fragilidad. Somos frágiles humanamente. Él conoce todo de nosotros, nuestra debilidad, nuestras flaquezas, nuestras inseguridades, nuestros temores, todo, absolutamente todo lo conoce Dios. Conoce nuestra condición y ¿sabes qué? Se compadece de cada uno de nosotros. El Salmo 103 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce que nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Del polvo fuimos tomados. Él reconoce nuestra fragilidad que tenemos. Así que yo te quiero decir en este día, iglesia amada, iglesia aliento de vida, donde te metas, donde te escondas, ahí te va a encontrar Dios. No me voy a la otra iglesia, no me voy al otro país, no me voy al otro estado, no me voy fuera de mi vecindario, no me voy fuera de esta escuela. A donde te vayas, ahí te va a encontrar Dios. No hay lugar donde Dios no pueda entrar. No hay lugar que Él no pueda encontrar. Todos los confines de la tierra le pertenecen a Dios. Dice el Salmo 139: si subo al cielo, Señor, ahí estás tú. Si bajo a las profundidades, Señor, ahí también estás tú. No nos podemos esconder ni en la cueva más profunda, no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Y la cueva simboliza desánimo. Hay gente desanimada en su trabajo, desanimada en su iglesia, desanimada en su ministerio, desanimada en su matrimonio. Hay gente desanimada, frustrada. Y a veces no nos explicamos cómo fue que llegué a ese lugar, cómo fue que me metí en esa cueva. No me explico. ¿Qué me hizo esconderme? ¿Qué me hizo huir? ¿Qué me hizo llegar a ese lugar? ¿Qué me hizo que olvidara las promesas de Dios y las bendiciones de Dios? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué me fui a meter en una cueva? ¿Por qué estoy ahí en una vida estancada? ¿Por qué estoy en una vida triste, apagada? ¿Cómo fue que llegué ahí? ¿Sabes? ¿Quién sabe qué pasó? Si tú no lo sabes, menos yo. Sin embargo, quiero decirte, iglesia, que su presencia no se encuentra. Quiero resaltarte este punto: su presencia
nos encuentra. Su presencia está ahí con nosotros, pero no lo sentimos. Me siento tan vacío, me siento tan olvidado por Dios. Su presencia está ahí. Y su presencia nos invita a salir. Vamos ya, sal. Ya fueron muchos meses, ya fueron muchas semanas, ya fueron muchos años. Vamos, dicen que los osos, hay osos que se mueren en las cuevas. Se encuentran sus restos, sus huesos ahí de que estuvieron, y como no tuvieron la energía suficiente, ahí murieron, ahí perecieron. Nosotros no somos llamados a morir en una cueva, nunca. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Elías?, le dijo Dios. ¿Qué haces ahí? Ese no es tu lugar. No fuiste llamado para estar en una cueva. ¿Qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó con el plan que yo tenía para tu vida? ¿Qué pasó con los proyectos? ¿Qué pasó con los sueños? ¿Qué pasaron con los anhelos? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? Es que tuve una pérdida y me metí en la cueva. Es que tuve un dolor tan fuerte y me metí en la cueva. Y aunque muchos se han acercado a mí y me han dicho, sal adelante, pero pareciera que hasta me disgusta que se acerquen, porque me siento tan cómoda en ese lugar, porque me siento tan protegida en ese lugar. Pero no es tu lugar. No es el lugar que el Señor diseñó para ti. Sal de esa cueva. Mira lo radiante del sol. Ya hay cosas nuevas, ya hay promesas nuevas, ya hay esperanzas nuevas, y no las vas a poder disfrutar porque sigues metido en esa cueva. Estudiando un poquito sobre las cuevas, dice que en los tiempos del Antiguo Testamento las cuevas funcionaban como refugios. Si tú ves en la escritura, David una vez huyendo de Saúl fue y se metió en una cueva y ahí estaba escondido. Eran lugares de refugio. Hoy las cuevas, ¿sabes quién las utiliza mucho? ¿Quién nos ocupa? La delincuencia organizada ocupa mucho las cuevas, los lugares alejados, sus campamentos, sus tiempos de entrenamiento. Las cuevas en el Antiguo Testamento se utilizaban como sepulcros. A Abraham lo fueron y lo metieron en una cueva. Ahí fue sepultado junto a su esposa Sara. Las cuevas también se utilizaban como almacenes. Un almacén donde resguardaban sus cosechas en los tiempos de Gedeón. Cuando estaban ahí queriéndole robar lo que ellos sembraban, ellos los escondían en las cuevas. Pero también me llamó la atención que dice que Juan el evangelista, cuando estaba en la isla de Patmos, estaba recluido en una cueva, y ahí en esa cueva recibió las visiones y pudo escribir todo ese libro del Apocalipsis. Wow. En una cueva. Pero yo te quiero decir que no fuimos diseñados para una cueva. No fuimos diseñados para esconder, para vivir, para estar ahí en una cueva. No. Fuimos escogidos para refugiarnos en la presencia de Dios. Si tú un día vas a buscar un lugar especial para buscar a Dios, búscate una montaña. Las montañas eran lugares sagrados para llenarse más de la presencia. Tú busca montañas y no cuevas. Salmo 91, mira lo que dice la escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará, iglesia, dice ahí. Si lo dices que así va a ser, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es el mejor lugar, la presencia de Dios. No hay otro más. No hay otro lugar más seguro, más pleno, más confiable que estar en la presencia de Dios. Y en la vida, quiero terminar con esto, en la vida vamos a tener circunstancias difíciles siempre. Hoy, mañana y siempre. Vamos a vivir pérdidas, vamos a vivir angustias, vamos a vivir temores, vamos a vivir tristezas, sí. Pero en medio de todas esas circunstancias necesitamos tener un corazón lleno de fe en Dios, solamente en Él, en Dios. Escucha esto que te voy a decir. A veces las cosas que se van, o las personas que se van de nuestra vida, o las puertas que se llegan a cerrar, nos desconciertan. ¿Qué pasó, Señor? ¿Es acaso que se avecina algo malo? ¿Es acaso un castigo de parte de Dios? ¿Qué crees? No, no es nada de eso. No es ni una ni otra cosa. ¿Sabes qué es? Es la preparación de algo mucho mejor para tu vida. De algo mucho mejor para tu vida, pero a veces no lo entendemos y nos vamos a la cueva. Sal de ahí porque viene algo mejor para tu vida. Sal de ahí. Ya fueron muchos años, ya fueron muchos meses, ya fueron muchos días quizá. Sal de ahí. Dios está contigo hasta en tu peor momento, en tu crisis, en tu miedo, en tu temor, en tus faltas de fuerza, en tu desánimo. Ahí Dios está contigo y no te va a dejar. No te va a dejar. Aunque caigas en una cueva tan profunda, pero tan profunda, de ahí Dios te va a sacar. Y no va a mandar a nadie, Dios lo va a hacer. Porque a veces estamos esperando a alguien, al pastor, al líder, a mi amiga, a mi mamá, a mi papá. Dios lo va a hacer. Pero te va a sacar no nada más para que sí, para que ya estás ahí afuera. No, te va a sacar porque va a poner propósito en tu vida. Lo más hermoso en esta vida es vivir con propósito, iglesia. Es lo mejor. Él te va a poner destino divino en tu vida. Qué gran privilegio tenemos. Él te pone propósito, destino divino en el nombre de Jesús. Ya estás demasiada cansada, lo sé. Sal de ahí. Ya estás demasiado frustrado. Sal de ahí. Ya estás demasiado abatido y sin fuerza. Sal de ahí. Vamos, sal de ahí ya. Ya es tiempo. Estás tan joven. Digo, a veces déjaselo para gente ya mayor de edad, pero aún así le decía, recordé a Caleb, ¿verdad? Que siendo de una edad avanzada, le dijo al Señor: Señor, dame a mí, dame ese monte porque yo lo voy a conquistar. Pero ya estás grande, yo lo voy a conquistar, porque no se trata de edad, se trata de creerle a Dios. Se trata de tener fuerzas en Dios. ¿Sabes? Reconoces que te has estado escondiendo en una cueva. Reconócelo. ¿Te has estado metiendo en una cueva? Sal de ahí ya. Reconoce que necesitas, de verdad, solos no podemos, necesitamos de Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno Dios que manda ángeles a ayudarnos. Qué bueno el Señor.
te manda que tomes nuevas fuerzas, que te nutras nuevamente de su palabra y empieces a caminar con Dios. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, iglesia? ¿Qué haces ahí? Sal de ahí. Sal de ahí, vamos. Señor, no puedo. Me resisto. Espíritu Santo, puedes decir: Espíritu Santo, ayúdame porque no puedo. Ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. El ángel de Dios estará contigo y te dará nuevas fuerzas para levantarte, para seguir adelante. Porque hay muchas cosas que conquistar todavía. Largo camino te espera aún. Largo camino. Largas promesas. Largas bendiciones nos esperan, iglesia. Créelo. Este es el mensaje que viene de Dios. Este es el mensaje que de verdad nosotros necesitamos creer. No las mentiras del enemigo que nos desaniman. No, la verdad de Dios, que todos los días te va a decir, te va a hablar, porque eres su hijo, porque eres su hija. Iglesia, Dios está aquí contigo, muy cerca. Señor, no te siento que me abandonaste. No te he abandonado. Dios está contigo, aún en tus peores momentos. Iglesia, ponte de pie.